Veamos lo que dicen estos tipos, hombre. Estaban hablando acerca del periodismo, ¿verdad? Veamos qué dicen. Voy a tratar de ser muy objetivo en esto, ¿verdad? Porque en realidad, en todas las etapas del Salvador, en los últimos 20 años, creo yo, más que todo, el periodismo siempre ha estado en la lupa. Pero esta etapa del presidente Nayib Bukele creo que ha sido como mayor la efervescencia de un cierto sector de periodistas. Yo al menos te puedo dar fe de que yo no he tenido nunca un problema, ni me han llamado de para censura o de decirme mío. Bueno, dice que él nunca ha tenido un problema de censura. Bueno, magnífico. Está bien. Dejémoslo. No puede invitar a esta persona, o usted no puede hacer esto. Jamás me ha llamado nadie para hacer. Porque a mí me sorprende cuando muchos dicen que no se puede hacer periodismo en El Salvador, o que no hay libertad de prensa en El Salvador. Habría que preguntarle, por ejemplo, a este periodista si él realiza periodismo de investigación, o si aparte de sobarle las levas al poder, este tipo cuestiona al poder. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, Factum, Gato Encerrado y El Faro? Hacen periodismo de investigación. Habría que preguntarle a este señor si él realiza este tipo de periodismo y qué pasara si en vez de sobarle las levas al poder, lo cuestionara. Ya vamos a ver qué es lo que pasó cuando medio intentó cuestionar al poder. Sigamos escuchándolo. Que es peor, no hay libertad de expresión en El Salvador. Porque yo sé que aunque tú estás en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California, para ser más puntuales, tú ves que aquí hay opositores verdaderamente groseros, malcriados y irrespetuosos. Y todos los días salen diciendo algún disparate. Claro, todos los días. En cualquier por lo menos los que yo conozco, no, ¿verdad? Son muy respetuosos, sobre todo porque saben las consecuencias que podría conllevar el insultar a algún funcionario público. Así que no, esto bueno, no sé a qué creadores de contenido se está refiriendo, ¿verdad? Honestamente no sé. Y en cualquier medio, o sea, tienen micrófono, tienen algunas plataformas en donde... Entonces digo yo, es que es el mundo al revés, porque... Pregúntense ustedes si los creadores de contenido que ustedes conocen que están en El Salvador coinciden con estas características que este señor está describiendo. En realidad, ¿cómo es que tú argumentas el no tener libertad de prensa, o que eso va hacia una dictadura, o que eso va hacia una Cuba, una Venezuela, una censura, pero a ti nadie te ha censurado? Tú dices todo lo que quieres a la hora que quieres, y nadie te pone una mordaza. Bueno, eso se ve. Yo solo te estoy diciendo lo que se ve. Claro, ahora te pregunto, a ver, ¿es periodismo ese, de ese sector marginal, que dice que aquí no hay libertad de expresión, que no hay libertad de prensa, o es activismo político? Porque sí, la línea a veces sí, es delgada, pero es que Romeo, si juzgas por sus declaraciones, está claro que ya te quitaste el chaleco de periodista y te pusiste el de activista político. ¿Por qué? Pues tú pones un tuit y decís, yo voy a dedicar mi vida a que... a que paguen los diputados, a ver preso. Eso lo hizo. Entonces... Bueno, aquí está hablando acerca de el papel que tienen algunos periodistas como críticos del poder, no como sobalevas como estos dos, sino que como críticos del poder, sino que básicamente lo que están diciendo es que esa parte de ser crítico con el de gobierno actual, eso no es realizar periodismo. Es decir, ellos quieren que hagan una combinación de, no sé, de crítica con sobalevas, con sobalevismo, esa no es la función para que realicen buen periodismo. un periodista, Romeo. Yo te digo, esa es una amenaza. Exacto, y tú tienes una carrera todavía más extensa que la mía. Hemos coincidido en el pasado en muchas coberturas, has conducido programas de opinión. Pues tú decís, yo voy a dedicar mi vida a que los metan presos, o los vamos a ver presos. ¿Qué te dice eso? Es activismo en su máxima expresión, puro, y no hay para dónde. Yo lo que veo que... No sé qué periodista ha dicho que va a dedicar su vida a verlos presos. Capaz hay uno, ¿verdad? Y omite su opinión porque tiene derecho a hacerlo, pero sigamos. Ellos son capaces de clasificarlo a uno solo porque de repente dices, bueno, yo apoyo la seguridad pública, por ejemplo, los cambios que está haciendo el gobierno del presidente. Ellos lo clasifican a uno como un periodista, digo, que está... vendido, pluma pagada, foca, todo lo que uno no les puede decir lo contrario. O sea, vaya, en este caso ellos ya se están posesionando también acerca de un lado. Ellos están... Miren lo que dice Romeo Lemus. Que ellos son capaces de clasificarlo a uno solo porque de repente dices, bueno, yo apoyo la seguridad pública, por ejemplo, los cambios que está haciendo el gobierno del presidente. Ellos lo clasifican a uno como un periodista, digo, que está... vendido, pluma pagada, foca, todo lo que uno no les puede decir lo contrario. O sea, si tú les dices, bueno, pero tú estás también haciendo un periodismo que prácticamente no es periodismo, sino activismo político, y cuando tú les dices eso, pues sacan el cuerpo, como decimos en El Salvador. Claro, entonces en este caso ellos están criticando la función que tiene el periodismo de realizar periodismo investigativo.
de hacer contraloría al poder, pero ellos no ponen en perspectiva tampoco la función que ellos están teniendo como periodistas de ser sobalevas. Ellos se están posesionando en un lado del relato también. Los otros se posesionan desde el lado de la crítica y estos se posesionan desde el lado del sobalevismo. No le gusta, ¿no? O sea, digo, ¿por qué solo porque uno apoya cambios positivos, o sea, ya no es periodista? Porque ellos dicen, a veces dicen que uno ya ni es periodista. Pero ¿cuál es la función del periodista? ¿Cuál es la función del periodista? Yo la defino sencilla, es decir la verdad, Ya. es contar los hechos tal cuales ocurren. Y yo le sumo todavía uno más. Está en el 8º mandamiento de las Sagradas Escrituras. No mentirás. Es cierto que el periodismo también tiene un componente de Dice, decir la verdad. Bueno, de controlar el poder, pero no solo es eso. No solo es eso. Al final del día, yo creo. Dice de que el periodismo tiene una función de controlar al poder, pero no solamente es eso, dice. No solamente es eso. Volvamos a escucharlo. Está en el 8º mandamiento de las Sagradas Escrituras. No mentirás. Es cierto que el periodismo también tiene un componente de controlar el poder, pero no solo es eso. No solo es eso. Al final del día, yo creo, Romeo, que el periodismo en los tiempos de Nayib Bukele, de un sector que se ha abrogado el tener la absoluta verdad, le ha quedado mal al país. Y para muestra es cómo te juzga la población a ti, cómo la gente te ve. Porque hay que decir una cosa, Romeo. No es que yo crea que la gente a mí me quiere o me admira o me ama. No, no es eso, porque además no es esa la función tal vez del periodismo. Sí estar cerca de la necesidad de la gente, darle voz a quien no tiene voz. Pero si la gente te rechaza, si la gente te señala, te critica, si la gente no te apoya en lo que tú estás diciendo, porque tú ves cambios, transformaciones, pero no los contás o los querés negar, a pesar de que no se puede negar, entonces tú prácticamente estás en deuda con la sociedad. Y el periodismo, creo yo, un sector que se lo ha abrogado, que es un sector muy chiquitito, porque dicen tener la verdad absoluta, le debe. O sea, yo lo veo. Bueno, aquí hacen una falacia argumentativa. Básicamente lo que están diciendo es que si la gente no ve bien el trabajo periodístico que vos estás realizando, es un periodismo que básicamente no sirve, porque vos estás ocultando la parte crítica, que vos estás no solo realizando la parte crítica que el periodismo debería de tener, sino que estás olvidando también mirar el lado positivo de lo que está realizando el de gobierno, aun a pesar que el de gobierno está realizando esa parte positiva como parte de sus obligaciones. Bueno, pero fíjense, este señor dice que a él nadie lo ha censurado, que nadie nunca lo ha callado, que nadie nunca le ha dicho qué decir. Magnífico, yo le creo, es así. Ustedes se recuerdan el año pasado, me parece, cuando salió el tema de los $14,000. ¿Se acuerdan ustedes de ese tema? El tema de los $14,000. Bueno, el tema de los $14,000 ocurrió porque, si no me equivoco, la prensa gráfica sacó una nota donde afirmaba lo que ya algunos decían. Marvin Aguilar Umaña había hablado acerca del tema de los $14,000 que tenían asignados en la Asamblea Legislativa y lo habían negado. Posteriormente se supo que Claudio Ortiz tenía asignado $20,000, me parece, para su fracción. Y este periodista, junto con alguien más, anduvieron cuestionando cómo Claudia Ortiz había obtenido más de $14,000. Y se recuerdan ustedes que Claudio Ortiz dijo que habían metido un gol. Bueno, magnífico. Entonces, en ese contexto de que habían metido gol, se recuerdan ustedes que este señor empezó a hablar del tema, ¿verdad? Le empezó a dar un poco de cobertura, que cómo había sido eso posible. Él empezó a ser más inquisitivo con eso. Él empezó a ser más punzante sobre ese tema. ¿Se recuerdan ustedes? Bueno, dentro de ese contexto de que él empezó a ser mucho más punzante con ese tema, de poner el dedo en la llaga con ese tema, de estarse preguntando por qué Claudio Ortiz había obtenido esa cantidad de plata, dentro de ese contexto, porque este periodista dijo que él había tenido información de que así era, el Burrocuto dio unas declaraciones. Ustedes se han de acordar de esto. El Burrocuto salió dando unas declaraciones con unos youtuberos y el Burrocuto dijo esto. Matambaquis. Es que da risa, de verdad que da risa. ¿Saben qué es lo que dan estas personas? Risa. Eso es lo que me da, y lástima. Es lo que me da a mí. Que han tenido que llegar a ese punto de su vida.
Aquí él menciona a Natán Bakis, porque Natán Bakis, al saber esta información, empezó a ser más inquisitivo, empezó a poner el dedo en la llaga, empezó a preguntar cómo es eso que había sucedido de Claudio Ortiz y del dinero que tenían asignado algunos diputados. Que se venden por cualquier moneda, aparentemente. Fíjense que este Oigan, y volvamos a escuchar para que no vayan a decir si acaso están viendo y digan, no, no. Él dice, Natán Bakis dice. Natán Bakis. Es que da risa, de verdad que dan risa. ¿Saben qué es lo único que dan estas personas? Risa. Eso es lo que me da, y Dan risa, dice, y lástima. lástima. Es lo que me da a mí. Que han tenido que llegar a ese punto de su vida. Que se venden por cualquier moneda, aparentemente. Fíjense que este señor, a mí me da, yo no entiendo porque él no explica cómo funcionan los presupuestos de fracción en la asamblea. Él lo sabe. Lo sabe. ¿Saben por qué? Porque él ha recibido sueldo de fracción. Aquí lo topo al morro. Aquí lo topo al cerco a Natán Bakis. Cuando empezó a decir que Natán Bakis conocía cómo funcionaba, cómo daban presupuesto a las diferentes fracciones legislativas, porque él trabajó ahí. Trabajó ahí en un puesto para el cual no había sido nombrado. Porque él cuando trabajaba en la Asamblea Legislativa, por la fracción de Gana, ahí lo tenían hasta con plaza de motorista. ¿O quiere que enseñe el papel? ¿Dónde está ahí? Bueno, aquí lo está topando, lo está atizando. ¿Y eso es lo que le pagaron? Entonces él sabe de que ese dinero no es para robar, de que ese dinero no se lo robaron, y que ese dinero lo ocupaban para pagarle el sueldo a personas como él, cuando trabajaban allí, cuando estaba asignado a un diputado. Hablaba un exalcalde de San Miguel. Hablaba diciendo de que, es que la transparencia y que la asamblea está en deuda y tiene que dar, Dios, yo quiero ver lo que va a salir en las primeras auditorías en esa alcaldía. Eso es lo que quiero ver. Eso es lo que debería de tenerlo preocupado. Bueno, aquí hablo de Natán Bakis, ¿verdad? Digo, porque Natán Bakis dice que nunca le han puesto una agenda. Yo le creo, es así, magnífico. Pero es que está la censura, es decir, la censura es cuando a vos te dicen, deja de decir eso, y está la autocensura también. Cuando vos decís, huevos, yo ya no voy a seguir hablando del tema porque no es lo mismo verla venir que tenerla enfrente. Entonces, Natán Bakis empezó a cuestionar a Claudio Ortiz sobre cómo había obtenido esa plata y lo de los $14,000. El burro Cuto le responde eso que acabamos de escuchar y esta fue la reacción de Natán Bakis. ¿Qué les puedo decir? Miren aquí cómo se ve. Ahora entiendo por qué hay gente que tras recibir mucho hate en las redes sociales ha terminado Lágrimas de cocodrilo, dicen algunos. con su existencia física, atentando contra su vida. Y fíjense de que a él no se le fueron encima una horda de troles. No se fueron encima sobre él centenares de... No. O sea, que el único que lo topó al burro fue el burro Cuto diciendo eso. Cuando el burro Cuto le cantó la cartilla, él dijo, huevo, mejor yo ya no sigo hablando del tema porque alguna gallina me van a sacar de aquí. Quiero confesarles a ustedes que estoy en un tratamiento médico, psiquiátrico. Bueno, imagínense, la presión fue tanta que lo mandaron al psiquiatra al pobre. Y eso que solo se le vino un diputado encima, no se le vino todo el aparataje del Estado como a la gente del Faro, por ejemplo. Que como familia hemos decidido tomar por todo esto que he estado viviendo, y lo hago para poder tener las fuerzas de seguir adelante con todos y cada uno de ustedes que me apoyan. Es que de verdad.
Pero, Oigan, y que merecen de verdad que yo esté en mis plenas facultades para poder desarrollar. miren, ¿por qué estamos poniendo este video? Porque él con Romeo Lemus habla que que el periodismo no solo debe de realizar una función crítica, sino que también hablar de lo bueno. Entonces él no es crítico con el de gobierno actual, porque ya lo fue. Y cuando lo fue, lo toparon al cerco. ¿Y cuál fue la reacción de él? Esta. Mi trabajo. La prueba es dura. La prueba es dura. Y bueno, respecto al otro tema que ustedes... La prueba es dura, dice. Fíjense. Y solo un diputado lo cuestionó. No se le vino todo el aparataje estatal encima. han visto en las últimas horas, eso ha herido más mi corazón y que mucha gente, sin duda alguna, Yo lo que le pregunté a este periodista es, bueno, Natán Bakis, ¿y vos alguna vez has hablado acerca de, por ejemplo, los préstamos que los funcionarios del gobierno actual y diputados han obtenido del fondo del banco hipotecario? ¿Vos alguna vez has hablado acerca de ese tema? ¿Vos alguna vez te has cuestionado el tema de por qué casi todas las semanas se hacen préstamos en el país y están enjaranando a nuestras generaciones, a mi generación y a las generaciones venideras? ¿Alguna vez te lo ha preguntado? Yo lo que le preguntara es, bueno, Natán Bakis, ¿y alguna vez vos te has preguntado por qué en España, por qué en Panamá se encontró tema de harina blanca, donde tanto el gobierno de España como de Panamá de forma contundente dijeron que llegaba ¿cómo es que se llaman estas cuestiones? Que llegaban en contenedores procedentes del Salvador. ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Alguna vez vos te has preguntado, cuando has tenido la oportunidad de tener al ministro de Salud, por qué el Hospital Rosales ya lleva desde el 2019 en construcción, 2021, 2024, 25, 6 años en construcción? ¿Te has preguntado eso? ¿Alguna vez te has preguntado, por ejemplo, por qué el hospital de Nejapa se ha declarado en reserva? ¿Cuál es el sentido de eso? De declarar en reserva la construcción del hospital de Nejapa. Yo lo que le preguntara es, ¿alguna vez vos, cuando has tenido la oportunidad, o si tenés la oportunidad, le vas a preguntar a Ulloa, a Alexia Rivas o a Mulato por qué el viaje que hicieron a Australia de nuestros impuestos lo han puesto bajo reserva? ¿Alguna vez te has preguntado eso o te lo vas a preguntar? Yo creo que no, porque lo primero que van a hacer es toparte al cerco. Media vez hagas eso, así como aquí. Te le saliste en medio del guacal para realizar una crítica, medio te tupó el burro cuto, porque él no dijo mayor cosa, eso fue todo lo que dijo. Y la reacción de él fue esta, pues aprovechó. que hasta empezó con un tratamiento psiquiátrico. ¿Qué le pasaría a este tipo si le pasara a los del Faro? O lo que le pasó a Jorge Beltrán Luna, que ahora está exiliado en México porque le dijeron, mira, salite porque aquí te van a doblar, papá. Para poder dañarme. Y siempre trataré de desempeñar mi trabajo de la mejor manera. Siempre lo trataré de desarrollar de manera transparente. Me debo a ustedes y decidí por orientación del psicólogo y por consejo de el pastor Junior ir al tratamiento psiquiátrico
para poder superar esta etapa y poder estar en todas las facultades. Y bueno, eso quería confesárselos. Bueno, Ahora, ahora lo que va a hacer creo que es leer un comunicado donde le pide disculpas al burro Cuto por haber dicho lo que dijo, por realizar el trabajo que debe de realizar el periodista. quiero leer un breve comunicado que yo he redactado. A mí me recuerdo que en esta fecha yo le hice un tuit. Al final me terminó bloqueando. Muy, muy breve, la verdad. Y dice lo siguiente. Comunicado. A manera de aclaración sobre las declaraciones del diputado presidente de la Asamblea Hubiera sido chistoso si llorara. Legislativa, el excelentísimo licenciado Ernesto Castro, externo lo siguiente de manera muy respetuosa. Es cierto lo que dijo, que trabajé en la Asamblea Legislativa hasta el 2018. Un trabajo honrado que hice dignamente. Ocupando el cargo de la plaza de motorista con una diputada, y no ignoro los motivos por los cuales se me asignó en su planilla con ese cargo. Cuando por impedimentos legales esta diputada ya no pudo participar, fue sustituida por otro diputado. Allí, en esa legislatura, ocupé el cargo de colaborador administrativo. Insisto, de lo cual no me avergüenzo. Siempre traté de hacer mi desempeño de la mejor manera, asignado en 2 etapas a esos diputados, pero nunca fue una plaza fantasma, dado que trabajaba para promover el trabajo que los legisladores desarrollaron. En esta época mucha gente se empezó a preguntar cómo es que él llegaba a la Asamblea Legislativa, si parece ser que para esta fecha él también tenía un programa en la ISKL y le chocaban. Creo, ¿verdad? Creo. Corríjanme en los comentarios si me equivoco. Durante fueron diputados. En ese entonces no había marcación biométrica y firmábamos asistencias en libros donde estaban a disposición de las fracciones. También es cierto que divulgué como periodista una noticia exclusiva tras tener información de la asignación de recursos a la diputada Claudia Ortiz de un pick-up, una moto, combustible. Eso tras la nota que hizo pública el medio La Prensa Gráfica de las declaraciones de la diputada Claudia Ortiz sobre que tendría en la legislatura 24-27 $20,000 asignados. Licenciado Ernesto Castro, muy respetuosamente le digo que acepto sus disculpas porque considero que mi trabajo periodístico ha sido genuino en abrir un espacio para que la población se exprese, pero no soy responsable de las reacciones malintencionadas de muchos. Fíjense, él pide disculpas por el trabajo que ha hecho. A partir de aquí, ya no volvió a cuestionar al poder, porque lo toparon al morro. De muchas personas. Él sabe que si es crítico, que si él cuestiona, que si él es más acucioso, que si él se hiciera las preguntas que están en las investigaciones del Faro, ahí lo terminan topando al cerco, hombre. Es que es lógico. Miren cómo terminó con esto que le dijo el burro Cuto, que lo mencionó en un minuto. Me sorprendieron sus expresiones de que le causa risa y lástima mi trabajo periodístico, dado que es honrado y trato de hacerlo objetivamente. Imagínense que lo que a él le ocasionó dolor, ¿verdad? Imagínense si él anduviera huyendo como los del Faro o como Jorge Beltrán Luna. No, hombre. Ojalá me permita entrevistarlo y así darle el derecho de respuesta. También me disculpo a usted, le doy mis más sinceras disculpas si mi trabajo le ha ofendido. Con este comunicado doy por cerrado. Imagínense que pide disculpas por el trabajo periodístico que realiza, pidiéndole disculpas al poder. El tema de mi parte, pero tenga por seguro que seguiré ejerciendo mi labor periodística con dignidad. Atentamente, Natán Bakis. Eso es lo que tenía que expresarles y espero que todos ustedes comprendan esto, ¿verdad?
Bueno, volvamos a escuchar lo que le dice el burro Cuto, hombre, porque la verdad que no es para tanto. Lo que pasa es que él sabía que lo iban a seguir topando, ¿ah? Matambaquis. Es que da risa, de verdad que da risa. ¿Saben qué es lo único que dan estas personas? Risa. Eso es lo que me da, y lástima. Es lo que me da a mí. Que han tenido que llegar a ese punto de su vida. Que se venden por cualquier moneda, aparentemente. Y fíjense, dice que se venden por cualquier moneda, pero es que la información de Claudio Ortiz no resultó siendo falsa. La información sobre Claudio Ortiz, el presupuesto que tenía asignado y demás era real, pues. ¿Por qué lo está increpando el burro Cuto? Lo está increpando porque lo sacó a la luz. Fíjense que este señor, a mí me da, yo no entiendo por qué él no explica cómo funcionan los presupuestos de fracción en la asamblea. Él lo sabe. ¿Saben por qué? Porque él ha recibido sueldo de fracción. Porque él cuando trabajaba en la asamblea legislativa, por la fracción de Gana, ahí lo tenían hasta con plaza de motorista. ¿O quién es el español? ¿Dónde está ahí? ¿Y qué sueldo que le pagaron? Entonces él sabe de que ese dinero no es para robar. De que ese dinero no se lo robaron. Y que ese dinero lo ocupaban para pagarle el sueldo a personas como él, cuando trabajaban allí. Cuando estaba asignado a un diputado. Hablaba. Will. Bueno, miren, ni un minuto duró la intervención. Suficiente para toparlo al cerco. Queridas voces rebeldes, gracias por estar acá, por todo el apoyo que nos brindan. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse si aún no lo han hecho y junto con ello activar la campanita para que la plataforma les avise cuando estemos en vivo y o cuando subamos estos videitos cortos. Un abrazo digital en la distancia.